Muy buenas noches, Dios los bendice. Estamos nuevamente en Casa de los Milagros para continuar con nuestro estudio del libro de Oseas. Nos toca cerrar este día el capítulo 12 de Oseas. Vamos a orar para continuar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por tu amor, favor, misericordia y poder. Rogándote, hermoso Dios del cielo, que te magnifiques de una manera extraordinaria, poderosa y sobrenatural, que bendigas, Señor, nuestras vidas, que seas tú, Señor, haciendo esa obra perfecta, grande, maravillosa y poderosa, que nada impida que tu mano de amor, tu mano de favor, tu mano de poder, Señor, esté sobre nuestra vida. Te ruego, precioso Dios del cielo, que tu mano de amor, tu mano de misericordia, Señor, esté en nosotros, con nosotros y sobre de nosotros. Te pido, precioso Dios, que desates una unción quíntuple, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que todo lo que se ha determinado, se ha hecho y se ha cumplido de acuerdo a tu voluntad, y que todo, Señor, se ha cumplido como tú lo has determinado. Te pedimos también, mi Dios, que tomes el control de todas las cosas y que todas las cosas, Señor, por ti sean hechas, rogándote que traigas con bien a las personas que han de venir a este estudio, agradeciéndote siempre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos al verso 8 del capítulo 12, Oseas 12, 8. Dice: Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. ¿Se acuerdan lo que vimos en el verso 7, verdad? Lo que decía que mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Esa situación es por la que se enriqueció Efraín. Creo que está muy fuerte, no sé. Sí está muy fuerte, ¿verdad? Sí, a ver si le podemos bajar un poquito nada más. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí está bien, hijo, gracias, muy amable. Entonces manifiesta que se ha enriquecido y resulta ser que es un desdén a la riqueza, a la bondad y a la misericordia de Dios, en el entendido de que quien provee todas las cosas es el Señor. Entonces Efraín genera un desdén al decir me he enriquecido, y ese desdén lo hace porque tiene la riqueza material, pero se olvida de la espiritual, como a veces la gente o a la gente le pasa hoy en día, que cuando tiene las circunstancias, las situaciones materiales o las provisiones materiales, se olvida de las provisiones espirituales, que son las que realmente nos van a dar acceso a la vida eterna. Por eso el Señor Jesús dijo: cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello por el ojal de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, porque normalmente los ricos confían en su riqueza, confían en su trabajo, en su intelectualidad, en sus posibilidades, en su entender y en su manejar, para que todo se sujete a lo que ellos quieren, a lo que ellos piensan. Por eso el rey David manifestaba claramente: no me des tampoco que pueda blasfemar de ti, ni tanto que me pueda olvidar de ti. Es bien importante que nosotros aprendamos, bienvenida mija, aprendamos a contentarnos con lo que Dios nos ha entregado, con lo que Dios nos ha dado, porque si no, vamos a entrar en un área de confort, y esa área de confort nos puede echar a perder. La iglesia se echa a perder cuando está cómoda. A mí me asusta cuando dice la gente estoy cómodo, y me refiero al ámbito espiritual, no al material. ¿Por qué? Porque cuando la gente está cómoda, se olvida de esforzarse por ganar la gracia de Dios,
¿Por qué? Por su comodidad. Me enteré una ocasión que a alguien le dijeron, tú debes estar donde estés cómodo, donde tus hijos estén cómodos. Pues entonces quédate en un reposete en tu casa, no vengas a la iglesia, ¿no? La iglesia no es un lugar de comodidad, mis amados. La iglesia es un lugar de adoración, de encuentro, es un lugar de bendición, es un lugar en el que tenemos que ir ávidos de recibir la bendición. Miren, les voy a poner un ejemplo. Cuando una persona está enferma y va al médico, pide que le den un reposet. ¿Por qué no? Si estando cómodo se va a sentir bien. ¿Por qué no? No es el punto ir a estar cómodo. Va a ir a que le den la solución a su problema médico. Y si lo sientan en una silla de madera, ¿ustedes creen que va a decir que no? Él se sienta porque necesita la solución a su problema. Y cuando nosotros tenemos la madurez para comprender que la iglesia no es un lugar de comodidad, entonces me refiero a lo espiritual, entonces comprendemos que tenemos que ir a un lugar en donde nos incomode la palabra de Dios para que crezcamos, para que maduremos y vayamos adelante. Esto no quiere decir que estoy en contra de que haya sillas cómodas, que el lugar esté limpio, que esté templado. No estoy en contra de eso, para nada. Pero si la gente se siente cómoda espiritualmente, es porque hay algún problema. No se está predicando lo correcto, no está tocando tus fibras sensibles para decir estoy mal en esto, no estoy cumpliendo con aquello. Y de eso se trata cuando un siervo habla de la palabra de Dios. No se trata de que nos dé palabras bonitas, porque no nos va a enamorar. Enamorar a los que no conocen a Cristo y enamorarlos de Cristo, no de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Si yo quiero a alguien que me enamore, pues le digo a mi esposa, háblame bien bonito al oído, mi amor, ¿no? No, yo necesito a alguien que me confronte con mi realidad para poder ir adelante, para poder crecer, para poder madurar. Es como cuando uno va a la escuela, ¿le hablan bonito? Le dan una enseñanza parca, recia, dura, punto. O sea, pongamos, si te van a enseñar historia y te van a hablar de la Segunda Guerra Mundial, no te van a decir, es que fíjate que durmieron en Cristo no sé cuántos. Pues no es cierto, se murieron, porque no sabemos cuántos de ellos conocían al Señor Jesús. A lo mejor el pueblo de Dios sí fue masacrado después por este enfermo llamado Hitler, pero murieron, y murieron sin Cristo. Y la muerte de 6 millones de judíos pues no fue cosa fácil, ¿no? Se oye bien duro, pero es una realidad. Y esa realidad nos hace comprender el problema que hubo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque si no nos hablan de manera correcta, precisa y veraz, entonces no estamos recibiendo lo que tenemos que recibir. Amén. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos que Dios hizo esto a través de sus siervos. Y habla por profecía y sigue hablando y seguirá hablando. Y esto nos lleva a visualizar que ese Efraín estaba en la misma condición que estaba la iglesia de la Odisea. Les voy a pedir que vayamos a Apocalipsis 3:14, por favor. Apocalipsis 3:14. Dice la iglesia de la Odisea o mensaje a la Odisea. Amén. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. ¿Quién está hablando? Señor Jesucristo.
Verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjense lo que le dice. Desventurado, bienaventurado, ¿qué quiere decir? 3 veces bendecido, 3 veces feliz. Entonces el desventurado es 3 veces maldecido, 3 veces infeliz. Se oye fuerte, pero es real. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces son 5 cosas, perdón como lo se va a oír, pero es un desgraciado, no tiene la gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Desventurado, la palabra es tailoporos. Tailoporos, y quiere decir miserable, que vive en la miseria, que no tiene ni lo más básico. Ahora, la palabra miserable, como se usa aquí, es eleinos, y quiere decir conmiseración. De este espíritu de conmiseración se alimenta un espíritu que se llama Amalek. Y es esa gente que llora y ay, pobre de mí, nadie me quiere, todos me odian, dicen que soy un gusanito, ¿no? Y se autoconmisera y cae en esa condición de pobre de mí y pobre de mí. Y ningún pobre, porque ya fuiste salvado, fuiste rescatado y fuiste levantado por el Señor y te dio vida eterna. ¿Cuál pobre? Pobre el que no conoce a Dios, porque ese pobre sí se va a ir al infierno. El que conoce a Dios no es pobre. Ese no es pobre, porque tiene herramientas y tiene armas en la palabra de Dios que lo pueden ayudar a obtener todos los satisfactores necesarios para poder salir adelante. Ese que conoce a su Dios, ese es el que opera y funciona en esa profecía. Ahora, la autoconmiseración es uno de los rasgos de la personalidad más frecuentes en ciertos padecimientos emocionales. Se caracteriza, esto es meramente gramatical, en una actitud pesimista y un sentimiento constante de infortunio, una fuerte concentración en sí mismo y en todo lo que sucede a su alrededor, siendo siempre el protagonista de su tragedia la persona que se considera autoconmiserada. Entonces esas personas que no saben el dolor que yo siento y permanecen en eso, se autoconmiseran. Porque quieren ser el centro de atracción, quieren ser el centro de visión, porque no hay nada a su alrededor que los sustente, porque no hay una verdadera relación con Dios. Perdón que lo diga así. El que conoce verdaderamente al Señor Jesucristo, sabe que su palabra dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo sé que el Señor Jesús está conmigo, que el Espíritu Santo está conmigo, que el Padre está al cuidado de mí. ¿Por qué me voy a autoconmiserar? No tengo razón de eso. ¿Quiero ser visto? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra situación totalmente distinta y diferente, ¿sí? Y fíjense lo que dicen los científicos de esto. Pareciera la descripción de un sentimiento que surgiera del egoísmo, pero en realidad es una raíz de un miedo. El que se autoconmisera tiene una raíz de miedo. Quien se autoconmisera es quien siente por sí mismo
es quien se siente por sí mismo incapaz de considerarse merecedor de algo bueno, lo cual, por un lado, nos habla de carencias internas y de necesidades no satisfechas. Esto puede ser en la infancia o en la adolescencia y se refleja en la etapa adulta. Quien se autoconmisera tiene una visión vertical, que está sumergido en su propio conflicto de vida y en ocasiones padece una miopía espiritual o una miopía moral porque no alcanza a ver el horizonte que está enfrente, sabiendo que en ese horizonte se pone y sale el sol. Por ello es que sufre porque no tiene la visión de lo que va a pasar en su vida. Qué fuerte está esta definición, pero es una realidad. Entonces, si escuchamos a alguien que se está autoconmiserando, dile, hey, párale. ¿Eres hijo de Dios, sí o no? Sí, pero no me vengas con tus autoconmiseraciones, eso no es de Dios. ¿Qué es lo que necesitas? Vamos a orar, te voy a ayudar a orar. Pero no salgas con que pobre de mí, nadie me quiere, todos me odian. No y no. ¿Estamos claros? Porque Dios siempre tendrá cuidado de sus hijos. Siempre. Aun cuando pienses que estás en la peor condición, Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios es bueno. No te va a dejar solo ni sola. Y no tienes por qué pensar de que, ay, y te la vives llorando como la que salía con Chabela, esa. Sí, que todo era malo para ella, ¿no? No, para nada. La palabra pobre es tojos con una P al principio y quiere decir mendigo, pordiosero. Denota una mendicidad absoluta, puede ser interna o externa. Esto me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque esta mendicidad puede llevar a la gente a pensar que no hay nada dentro de sí mismo. Y el que ha recibido a Cristo tiene lo más grande de toda la vida, que es tener al Señor por Padre. Entonces, no. Ciego es tuflos y es como nublado, como que no pudiera ver. La situación con el apóstol Pablo fue esto, quedó tuflos, nublado, como si tuviera cataratas, como que veía y no veía. Por eso fue que tuvo que ser llevado de la mano a la calle que le llamaban de la derecha, y ahí se quedó 3 días ayunando y buscando la presencia de Dios, hasta que Matías llegó, oró por él y cayeron, dice la palabra, como escamas de los ojos. Y ahí él recobró la vista, pero entendió que el que le daba la vista era Dios. ¿Sí? Y luego dice desnudo y es gumnos y quiere decir despojado. Esto nos habla puntualmente de que quien está desnudo espiritualmente está despojado de una vestimenta. Recordemos el ejemplo de Adán. ¿Se acuerdan que cuando pecó Adán junto con su mujer, se fueron y se escondieron? ¿Y qué fue lo que le dijeron al Señor? Que estaban como desnudos. Y lo primero que le pregunta al Señor es, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque el pecado te pone en esa condición de gumnos, de desnudo, de desprotegido, de despojado. Y lo que pasó ahí es que el enemigo los engañó y fueron despojados de esa cobertura divina que tenían de parte de Dios. Dios te bendice, hija, buena noche. Cuando nosotros entendemos esta situación, entonces comprendemos realmente el peso de lo que tiene una cobertura. El peso específico, ¿no? Porque muchas veces la gente anda de chapulín y se sale de la cobertura y se va y hace y dice y sube y baja. Y está gumnos, está desnudo.
Y a lo mejor él siente que está feliz porque está en su playa nudista espiritual. Espérate que salga de ahí, vas a ver lo que pasa. ¿Estamos de acuerdo? Porque en un orden lógico, salud, nadie puede andar desnudo en la calle, ¿no? ¿O sí? En el mundo espiritual tampoco. Nadie puede andar gumnos. Nadie. Debe tener, perdón, ¿es pesada? Sí, la cobertura tiene un cierto peso específico, ¿sí? Que eso es la gloria. Y por eso mucha gente cuando sale, ando bien. No, pero cuando venga un verdadero ataque, cuando venga un verdadero problema, no van a poder resolverlo. No lo pueden resolver. Porque de entrada no tienen quien esté intercediendo puntualmente por sus vidas y poniéndose en la brecha. Porque no hay una cobertura específica. La Biblia nos muestra que hubo coberturas desde el principio. Cobertura de Adán y Eva, ¿quién? Dios mismo. ¿Estamos de acuerdo? Cobertura de los profetas, Dios mismo. El mismo Samuel, antes de ser profeta, tuvo una cobertura con el sacerdote Elí. Los profetas mayores cubrieron a los menores. Y me refiero a que fueron enseñados por alguien. El mismo Saulo de Tarso tuvo una enseñanza con Gamaliel, fariseo de fariseos. Y cuando empezaron con todo el desorden de que no, estos hombres están volviendo loco al pueblo y que no sé qué les dijo Gamaliel: señores judíos, calma, déjenlos. Si es de Dios prevalecerá y si no es de Dios no prevalecerá. Así de fácil. Así de sencillo. Y para prevalecer hay que estar mucho tiempo, no un ratito. Y el tiempo en Dios no es de ratitos, es de toda la vida. Entonces, todo a la luz siempre va a salir. Por eso es tan importante tener una cobertura. Amén. Para no quedar desnudos en esta área. ¿Sí? Ahora, por lo tanto, Dios le dará su retribución en este mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque pues Dios no puede permitir que las cosas estén fuera de orden. Les voy a pedir que vayamos al libro de Zacarías, capítulo 11, versos 4 y 5. Zacarías 11, versos 4 y 5. Los pastores, ¿qué dice? Inútiles. Pero esto es para todos los siervos, no nada más para los que pastores, ¿no? Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. ¿A qué le suena esto? Está bien fuerte. Pero si lo vemos profundamente, Dios, ¿a quién le dijo: apacienta mis ovejas? ¿Y Pedro quién era? La autoridad de la iglesia. Apacienta mis corderos, cuida mis ovejas. Y luego dice ahí: a las cuales matan sus compradores. ¿Y cómo las compran hoy en día? Con lo que les hablan exactamente, y la gente compra la idea. Sí, es cierto, y sí. Y cuando hay veces que le dices la verdad a la gente que está mal enseñada, piensa que le estás diciendo mentiras. Y eso es bien delicado. Bien delicado. ¿Por qué? Porque dice: y no se tienen por culpables, porque ellos mismos creen que están bien. ¿Cómo que ellos mismos están bien? Eso está bien complejo, mis amados.
¿Por qué? Porque cuando una persona que no tiene de verdad temor de Dios y se pone al frente de un grupo, pues va a hacer lo que sea para obtener el resultado que esa persona desea, ya sea él o sea ella. Entonces es importante que quien está al frente de un grupo ame a Dios y tenga temor de Dios. ¿Pero por qué, oiga? Porque si no va a ser una serie de barbaridades que, ¿para qué les cuento? Y puede hacer lo que sea, como sea, y no le van a importar las ovejas, lo que le va a importar es su yo. Puede ser financiero, puede ser de su deseo, puede ser lo que sea. Su yo es lo que le va a importar. Y entonces lastima al cuerpo de Cristo, lastima a la iglesia. Y eso pues tiene un justo pago. Por eso dice, pero aquí es bien importante porque dice, y no se tienen a sí mismo por culpables. El que las vende dice, bendito sea Jehová. ¿Quiénes son los que dicen bendito sea el Señor? ¿Los impíos? Y está hablando de gente que está al frente. Y puede llamarse apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, lo que sea. Y puede ser, me he enriquecido, si se ha enriquecido, puede ser financieramente, o puede ser que ha obtenido autoridad, ha obtenido poder, ha obtenido fama. ¿Y eso qué le sirve a Dios? El Señor Jesús es el más famoso de toda la historia y seguirá siendo por toda la eternidad, pues Él es el que creó todo. Todas las personas que han proferido una barbaridad en contra del Señor Jesús o de Israel, vean cómo les ha ido. Vean cómo les ha ido. O gente que ha declarado situaciones bárbaras, para mi gusto son barbaridades. Pongamos el que creó el Titanic. Estamos hablando de ¿qué año? ¿1800? Sí, más o menos de 1840 y tantos, ¿no? Dios te bendice, hijo. Dijo, este barco no lo hunde ni Dios. Y le bastó un cubito de hielo al Señor para hundirlo. Un cubito de hielo llamado iceberg, pues no que no lo hundía. Y esa misma noche fue para abajo. Vámonos, 1500 muertos. John Lennon no dijo que ellos eran más famosos, refiriéndose a los Beatles, que eran más famosos que el Señor Jesucristo. ¿Cómo murió? El que era presidente de Venezuela, 1912. Me faltaron 100 años más o menos. El señor que era presidente de Venezuela, endemoniado totalmente, dijo que de sus entrañas maldecía al pueblo de Israel y ahí le dio el cáncer. Y ni los mejores médicos cubanos lo pudieron salvar, porque eso venía de parte de Dios. Bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Ojo, hay gente que no maldice verbalmente hablando, pero sí maldice con sus conductas. Hay que tener cuidado con eso, porque hay delitos, lo voy a hacer el comparativo, hay delitos de acción y hay delitos de omisión. Si alguien viene y se lleva mi botella, se está apoderando de cosa ajena mueble, sin el consentimiento de su legítimo dueño y propietario que soy yo. ¿Estamos de acuerdo? Y a eso se le llama robo. Eso es una acción. Pero si hay que cuidar a un niño que se va a cruzar y te le quedas viendo, lo atropellan y lo matan, pues es que no es mi hijo. No, debiste de haber tenido la acción de ir a detenerlo, cuidarlo, salvaguardarle la vida. Omitiste tener un deber de cuidado. Es un delito. Y así opera también en los pecados. Es bien delicado eso. Y la verdad de las cosas es que es bien importante que nosotros comprendamos qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a lo que nos dice la Escritura.
Amén. La segunda parte dice, y nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Ok. Sus trabajos, cuando Dios nos llama a hacer su obra, no la nuestra. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro. Bien claro. ¿Por qué, mis amados? Porque cuando la gente está operando en su obra, hay un grave problema. La obra es de Dios. La iglesia es de Dios. El que va a arrebatar a la iglesia es Dios, no nosotros. Entonces todo ser humano, hombre o mujer que esté haciendo su obra, se va a quedar con su obra. ¿Eso está claro? Por eso es tan importante tener la prudencia, el cuidado de saber cómo y qué decimos delante de Dios. Es de mucho cuidado. Y no debemos compararnos así con alguien, porque no sabemos qué ha pasado ese alguien para tener o hacer lo que es. Pensemos en Abraham, el padre de la fe. Dios lo llamó como amigo. Y mi pregunta es, ¿por qué lo llamó amigo? Miren, les voy a poner un ejemplo fácil. Lo primero que le pidió fue a su hijo. Y fue y le dijo, mátalo. Mátalo. Y a todos los que Dios ha visto como amigos, les ha quitado hijos. Oiga, pero Isaac no se lo quitó, no lo puso en un altar. Y estando a punto de matarlo fue que lo detuvo. Pero a lo mejor te va a dejar llegar a ese punto. Pregunto yo, ¿te jugarías el volado? Porque a lo mejor fallece como a David. ¿Ustedes creen que el Señor no era amigo del rey David? Que lo guardó, lo procuró 40 años. Está de cuidado decir que somos amigos de Dios. ¿Cierto? ¿O no? Y estoy hablando de una palabra X. Yo no lo entendía. Y a mí Dios me dijo, voy a ser tu amigo. Y me hizo renunciar. Me hizo renunciar. Algo que predicó en este púlpito la pastora Gaby, ¿se acuerdan? Nos hizo renunciar como matrimonio. Entonces sí mereces ser mi amigo porque me lo entregaste. Aguas. Y luego dice, no se hallará iniquidad en mí. Y dice iniquidad que traiga sobre la penalidad del pecado. Ahora, ¿qué es la iniquidad? Esa raíz que está dentro de todo ser humano, para pecar. Después de ser iniquidad se convierte en concupiscencia, después de ser concupiscencia genera el pecado y el pecado, habiendo dado luz a sí mismo, genera muerte. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al verso 9. Dice, pero yo, Oseas 12:9, pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. ¿Se acuerdan en dónde moraban los israelitas después de haber salido de Egipto? En tiendas. En tiendas. No hay otra. La palabra fiestas es moed, con acento en la E. Y quiere decir nombramiento, designación, tiempo fijo y por implicación una asamblea, congregación, lugar de reunión, congregarse, festividad. Entonces, si vemos el verso, vamos a leerlo en la versión Kadosh, dice, pero yo Yahweh, tu Elohim,
Te traje desde la tierra de Mitzrayim, que es Egipto. De nuevo te haré habitar en tiendas, de acuerdo a los días de las festividades. ¿Y esto por qué? Porque Dios siempre nos va a traer a memoria cómo nos sacó del lugar donde estábamos para que no volvamos a Él. Oiga, pero la palabra dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas viejas. He aquí yo hago cosa nueva, dice el Señor. Sí, pero si tú no te acuerdas de dónde te sacó el Señor, probablemente regreses al mismo lugar. Probablemente. ¿Y por qué dice usted eso? El pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud, ¿cierto? Y en el desierto, ¿qué fue lo que le dijeron a Moisés? Que hubiera sido mejor que se quedaran allá, ¿no? Es como si alguien hoy te dice, es que yo antes, cuando era pecador, sin Cristo estaba mejor. ¿En qué cabeza cabe? Ahí estaba muerto, tenía muerte eterna. Ahora tiene vida eterna y está mejor, y estaba mejor. Porque yo he escuchado eso a través de los años. Y yo sé que algunos de ustedes también. Lo que no entiende muchas veces y lo que no se dice es que cuando uno viene a Cristo entras a un proceso de purificación. Y si Dios nos quiere purificar para su gloria, ¿cómo se purifica el oro? ¿Por medio de qué? Del fuego, en una hornaza. ¿Queremos tener toda la gloria del Señor y no queremos ser probados ni purificados? ¿Se te hace lógico? No puede ser. No puede ser, mis amados. Y cuando empieza el Señor a hablarnos de que nos va a bendecir, ¿qué creen que hace el enemigo? Claro que se va a mover para que tú te retraigas de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero nunca debes ir para atrás. Nunca. Esta declaración del profeta de Oseas era llevar al pueblo a sus inicios. En este verso 9, llevarlo a pensar y acordarse de dónde lo sacó. ¿Sí? Cuando buscaban de todo su corazón al Señor. ¿Y por qué lo buscaban de todo su corazón? Porque había frío, había calor, había hambre y no había manera de sostenerse. ¿De quién dependían? Si no hubiera estado la columna de nube, hubieran muerto de calor. Era el desierto. Ahora, si imaginémonos esto. Ellos salieron en la época de Pascua, ¿estamos de acuerdo? En el mes de Nisán, porque así lo dice la Escritura en el libro del Éxodo. ¿Cómo creen que esté el desierto en este tiempo en Israel? Si aquí está calientito, imagínense allá. Si no hubiera habido columna de nube, pues se oye crudo, pero no la hacen. ¿Y qué tal el frío en la noche? Si no hubiera habido columna de fuego, tampoco la hacen. Es algo que es bien importante que nosotros lo visualicemos, porque así como el pueblo de Israel lo sacó de esa esclavitud, a nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la ignorancia, de la esclavitud en la que nos tenía el enemigo. Y mucha gente puede decir, no, pues yo no era tan malo. Pues no eras tan malo, pero por tu culpa crucificaron a Jesús. Ay, si yo no peco diario, con un pecado ya participaste. Con uno solo, no necesitas muchos. Uno. No me venga, sí, con uno. Nada más. Esa es la gran misericordia de Dios, porque la ley dice que con un pecado te haces transgresor de la ley y se te aplica toda la ley, con un solo pecado. Pero Dios en su infinita misericordia nos guarda y nos cuida de eso. Ahora bien, les trae a memoria también la celebración de la Pascua, Éxodo 12:1. ¿Se acuerdan lo que vimos el domingo?
¿Sí? Dice Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Se refiere al mes de Nisán, el antiguo calendario hebreo. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dicho de paso, es importante que nosotros sepamos que hoy es 2 de Nisán. Dentro de 12 días, el pueblo israelita celebra la Pascua. Se ha desfasado por los calendarios solares y lunar. Y nosotros tenemos que tener bien claro cuándo es que el Señor Jesús celebró la Pascua. Y no fue ahora que salen de vacaciones los niños, no. Fue en el 14 de Nisán. Si quieren saber, les voy a decir qué día va a ser en cuanto a el calendario solar. Miren, rápidamente me lo dio. Si no mal recuerdo, va a ser como el 22 de... ¿22 de abril? El 22 de abril se celebra la Pascua judía. 22 de abril. Ese día se celebra la Pascua judía. Es el 14 de Nisán. Y es importante que lo tengamos claro por el hecho de que el Señor, previo a hacer su sacrificio, Él celebró la Pascua. Entonces, los calendarios están desfasados, ¿no? ¿Por qué? Porque el calendario del pueblo judío es lunar y el de nosotros es solar. El calendario de ellos tiene 29 días cuando mucho, el de nosotros llega a tener 31. Por eso se hace el ajuste y este año el calendario judío tuvo un segundo mes de Adar, que fue el 7º mes. Y en el nuevo calendario judío este año Nisán es el 8º. Pero no perdamos de vista que en la antigüedad era el primero. ¿Estamos bien hasta ahí? Ay, perdón. Verso 7. Y tomará de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en la mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Por qué? Porque iban de salida. Aunado a ello tenían que poner en los postes y en los dinteles de la puerta la sangre de ese cordero para que el espíritu de la muerte no entrara en esa casa. Para que no entrara. Entonces es bien importante que nosotros comprendamos y visualicemos todo lo que nos dice aquí por el hecho de que les dice el Señor: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en la mano. Y se acuerdan que vimos qué partes de la armadura de Dios correspondían a ello, ¿verdad?
Dice Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Nosotros tenemos que estar ceñidos con la verdad siempre, siempre, ¿sí? Y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. No podemos ser violentos ni iracundos, mis amados. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer en amor y en paz. Y luego nos dice varias cosas. Y lo último que nos dijo fue el bordón en su mano, porque el bordón era figura de autoridad. Aquí la figura de autoridad nos la da la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, ¿sí? La espada del Espíritu la tenemos que tener en nuestra mano para que podamos avanzar en esto, ¿cierto? Vamos a Éxodo 12 al 14. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y la heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaréis de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Ojo, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Y cuál es nuestra Pascua como cristianos, como gentiles? La Santa Cena. Por eso es tan importante que cuando tomemos nosotros la Santa Cena, seamos reverentes, tengamos la reverencia y el respeto adecuado a la Santa Cena del Señor. ¿Por qué? Porque en esa Santa Cena el Señor estaba celebrando Pascua antes de ser crucificado. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ahora, debemos poner atención a lo siguiente. A pesar de todas las situaciones y circunstancias, aunque Israel pudiera merecer ser desechado por su infidelidad, por como dice la palabra en Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? No deja de ser el pueblo de Dios. Y ojo, no perdamos de vista algo. Dios siempre será fiel. Oiga, pero no lo recibieron y los echaron. Pero la fidelidad de Dios no cambia por eso. No cambia la fidelidad de Dios por eso. Dios es fiel, es un Dios de amor. Por eso es bien importante que nosotros entendamos que el Señor dice, yo sigo siendo aún lo que fui y seguiré siendo lo que soy. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel. Y por eso dice, aún te haré morar en tiendas. ¿Cómo que aún me hará morar en tiendas? Sí, por eso celebramos la fiesta del Sucot. Levítico 23, por favor. El título de ese capítulo es Las fiestas solemnes, ¿sí? Y bueno, no vamos a leer todas. Luego, entre los versos, ya se me fueron todos los versos, aquí no los tengo. Pero bueno, vamos a abrir aquí la Biblia. ¿Les parece bien? Regálenme un segundito, aquí la abrimos. Aquí nos muestra las fiestas que el Señor Jesús cumplió. Y muchas de ellas, mucha gente a mí me ha dicho, oiga, ¿y por qué si las cumplió Jesús las tenemos que cumplir nosotros? Por amor. Levítico 23:1 nos dice las fiestas del Señor o las fiestas solemnes. ¿Sí? Las fiestas solemnes. El versículo 3 es el día de reposo. 6 días se trabajará, mas el séptimo será día de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. El día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Entonces el día del Señor es de Él, punto. Por eso cuando la gente me dice, oiga, ¿y cuánto tiempo se tarda? No vengas. Pues sí, ¿para qué vienes si el día es del Señor y no se lo quiere dar?
¿Estamos de acuerdo? A eso los acostumbró la religión tradicional. Voy 1 hora, media hora, 2 horas y se acabó. No. Por eso yo siempre los domingos, y muchos pelean que si es el Shabbat o el domingo. Nosotros somos gentiles y nuestras funciones laborales es el único día que nos permiten estar como congregación juntos. Y Dios en su infinito amor dice día de reposo. ¿Estamos de acuerdo? Día de reposo. A ver qué nos dice la versión Peshita, la versión Kadosh. ¿Les parece? Vamos a ver rápidamente. 23:3. El trabajo será hecho en 6 días, pero el séptimo día dice Shabbat. Día es Shabbat, de descanso completo, una convocación Kadosh. No harán ningún tipo de trabajo. Es un Shabbat para Yahweh, aún en todo lugar de su habitación. Ok. Pues bueno, nosotros es el único día que podemos reunirnos todos, porque si cambiamos nosotros al sábado, pues va a ser bien complicado porque mucha gente trabaja y labora y no va a poder cambiar sus días. ¿Estamos de acuerdo? Esto es importante. Ahora, mi pregunta es, ¿el Shabbat se hizo para el hombre o el hombre para el Shabbat? El Shabbat para el hombre. ¿Estamos de acuerdo? Es un día dedicado a Dios, punto. Tenemos que entender bien cómo son los principios bíblicos. El Señor, ¿para qué hizo el día de reposo? Para que su pueblo se reúna, ¿verdad? Y nosotros que somos gentiles y con el tipo de leyes que tenemos que acatar las leyes. Hay algunos que dice que tienen que trabajar 6 días, pues aquí lo dice, ¿no? Y trabajan el sábado y el día de reposo para ellos es el domingo y es el día que vienen al templo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dígame. Amén. Colosenses 2:16, ¿verdad? Sí, nadie puede juzgarnos en nada. Gracias, hijo, muy gentil. Nadie debe juzgarnos en nada. Oiga, pero una persona de aquí se fue porque no celebrábamos en sábado. Y entonces yo le pregunté, ¿tú comes la Pascua? ¿No? ¿Guardas todas las fiestas judías? No. Entonces, ¿por qué me vienes con eso? No judaicemos. El mismo apóstol Pablo le dijo al apóstol Pedro, ¿por qué los obligas a judaizar? Ellos no son judíos, son gentiles. No los obligues a hacer lo que no deben hacer. ¿Sí? Bueno, continuemos con el estudio. ¿Sí? Muy bien. Ahora, es bien importante que nosotros comprendamos el cumplimiento. Estábamos en las fiestas, ¿verdad? En las fiestas solemnes. Vamos a regresar para acá. Ok. Luego en el verso 4, del 4 al 8, es la Pascua. Del verso 9 al verso 14 es la fiesta de las primicias. Del verso 15 al verso 22 es la fiesta de las semanas. Del verso 23 al verso 25 es la fiesta de las trompetas. Del verso 26 al verso 32 es la fiesta del perdón o de la expiación. Del verso 33 al final, que es el verso 44, es el Sukkot o fiesta de los tabernáculos. Entonces, por eso Dios nos guía a festejar esas fiestas. ¿Para qué? Para agradecerle, para estar en contacto con Él y
debemos entender que la fiesta de las trompetas la celebramos cuando cambia el año judío, cuando cambia el año de Dios, digo yo, el año hebreo, ¿sí? Que es el Rosh Hashanah, ¿sí? Y ahí celebramos la fiesta de las trompetas. Luego, no, es el Yom Kippur. Luego el Rosh Hashanah y al final el Sukkot, ¿sí? Son 3 fiestas que celebramos por orden de Dios y bueno, han sido de grande bendición para nuestras vidas, al menos para la mía y por lo que me ha dicho la gente, también para la suya, ¿sí? Cuando nosotros entendemos esto y comprendemos esto, entonces vamos a entender que Dios es un Dios que busca un pueblo santo. Deuteronomio 7:6 en adelante. Deuteronomio 7:6 dice lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Luego entonces, si nosotros amamos a Dios y hacemos lo que Dios quiere, lo que Dios manda, vamos a tener bendición hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones. Ahora, fíjense lo que dice el verso 10 de Deuteronomio 7, que da el pago en persona al que aborrece. ¿Hay a poco Dios aborrece a alguien? Al pecador. Al pecador. Porque se ha popularizado una frase dentro del pueblo de Dios que dice: Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No, Dios aborrece al pecador que quiere pecar y ama al pecador arrepentido. Ojo, no nos equivoquemos. Búscame esa cita, hijo, donde dice que Dios aborrece al pecador. No nos equivoquemos, porque en esa mentira se va mucha gente. No, pues Dios me ama aunque peque. No es cierto. No es cierto. De verdad. Ahorita lo vamos a encontrar lo van a encontrar, yo sigo aquí, ¿verdad? Sí, es importante que nosotros entendamos esto. Y dice, verso 11, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumples. ¿Cuál es? Salmos 7:11 dice: Dios es justo, pues, y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Salmos 7:11. Salmos 7:11. Dios es justo y está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz. ¿Qué dice? Engaño. ¿Se fijan qué delicada es la mentira? Esto es importante porque nosotros de repente nos dejamos influenciar, nos dejamos, como digo yo, nos dejamos ir con lo que dice el mundo. Espérenme, por aquí lo voy a encontrar aquí. Y sí dice, aborrece al pecador. No me lo sé de memoria.
Se los busco y se los doy. ¿Les parece bien? Ok. Entonces, es importante que tengamos clara esta situación delante de Dios. ¿Sale? Mira, esto ya lo estoy tirando otra vez. No vais a pegar de nuevo. Vamos al verso 10 de Oseas 12. Oseas 12, 10. Y he hablado a los profetas y he aumentado la profecía por medio de los profetas, usé parábolas. La situación es que hoy en día, por el mal uso de la profecía, mucha gente no cree que hay profetas. Mi pregunta es, Efesios 4 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, si él constituyó 5 ministerios, ¿por qué habría de dejar en el olvido a 2? Porque hoy hay teorías que dicen, corrientes, que no creen en los apóstoles y en los profetas. No creen. Y bueno, muy respetable que no crean, ¿verdad? Pero mi pregunta obligada es, ¿por qué Dios constituiría 5 y desecharía 2? ¿Por qué? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene razón de ser. Entonces es importante que nosotros sepamos esto, ¿no? La Biblia Kadosh dice, yo hablaré a los profetas, yo he multiplicado visiones por medio de los profetas, yo fui representado. ¿Por quién? Por los profetas. La Biblia textual dice lo siguiente, porque he hablado a los profetas, he multiplicado las visiones y mediante los profetas propondré parábolas, palabras, profecía, para que el pueblo entienda que Dios sigue hablando por medio de los profetas. Ahora, la palabra de Dios en Amós 3:7, en versión Reina Valera, dice lo siguiente: no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios habla hoy, dice lo siguiente: nunca hace nada el Señor sin revelarlo a sus siervos los profetas. La Biblia Kadosh dice lo siguiente: Yahweh Elohim no hace nada sin revelar sus instrucciones a sus siervos los profetas. Y mucha gente me dice, bueno, ese es el Antiguo Testamento. Pues sí, mis amados, pero la Biblia es integral. Integral. Así de fácil. Así de sencillo. ¿Sí? Ahora, hay algo que es bien importante que debemos saber en cuanto a Efraín, ¿sí? Por esta razón, Efraín e Israel agravaron su culpa. Ellos incrementaron su culpa. Fue más grave su responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios les habló de una manera específica, clara y delicada para que se comportaran de la manera que Dios quería que se comportaran, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo contrario. Por eso es bien importante, miren, si Dios dice algo, hay que obedecerlo. No hay que ponerle peros, no hay que adornarlo, no hay que hacerle nada. Dios dice, no hagas esto, la responsabilidad, ¿cuál es? No hacerlo. No hacerlo. ¿Por qué? Porque a eso Dios le llama desobediencia. Dios le llama desobediencia. ¿Y por qué dice usted? Porque cuando nosotros no obedecemos a Dios, estamos desafiando su autoridad. En Estados Unidos, si te detiene un oficial de policía y no te detienes, ¿qué crees que hacen? Te persiguen y te detienen. No te preguntan si te quieres o no te quieres detener. Y lo hacen con apoyo de otros policías. ¿Por qué? Porque son la autoridad.
Aquí se ha perdido el respeto a la autoridad en nuestro país, desgraciadamente. Desgraciadamente, aún al ejército se le ha perdido el respeto por las políticas, las barbaridades que ha hecho el gobierno a través de los años. Fáltale al respeto a un policía en Estados Unidos, y no porque sea un muy buen país. Fáltale el respeto a un policía en Rusia, en Europa, en China. Te anda costando hasta la vida, porque ellos saben que tienen que respetar a la autoridad. Pero nuestra idiosincrasia nos hace creer que podemos desafiar la autoridad de Dios. Yo he platicado con muchos hermanos, con muchos siervos y teólogos en relación a la conducta de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Y eso nos va a llevar a este verso 11. Con este voy a terminar. Los últimos 3 se los doy la semana que entra. Dice Oseas 12:11, ¿es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad ha sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. La versión Kadosh. Se ha dado a la iniquidad Gilgal. Sí, ellos se han hecho inservibles. En Galaad, cuando ellos sacrificaban, eran falsos. Por lo tanto, sus altares son como piedras en un campo arado. ¿A qué se refiere esto? Cuando el Señor se refiere a que sus piedras son como un campo arado, ¿alguien ha visto un campo cuando se va a sembrar? Se ven rayas y se ven hasta el fondo. Imagínense esas rayas llenas de piedras. Ellos comparaban eso con los monumentos o los memoriales que el Señor pedía con los altares. Y ahí iban y hacían sus sacrificios. La problemática es que cuando Dios dice, va a ser en el punto A, ¿dónde tiene que ser? Se acabó. No cuando tú quieras, no cuando tú digas, no como tú digas. Es en el punto A. Y el hombre, el ser humano, se crea sus mentiras y termina creyéndoselas. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Yo puedo pecar, le pido perdón a Dios y sigo igual. Pues no, mis amados. Mi pregunta es, ¿por qué lo que veíamos hace un momentito? ¿Por qué Dios no llamó a su amigo a Balaam, por ejemplo, que era un profeta? ¿Por qué? Era un profeta de Dios, ¿no? ¿Por qué? Por desobediente. Dios ya le había dado instrucciones, ¿sí o no? Y recibió a la gente que no debería recibir, ¿sí o no? Hizo lo que no debía hacer, ¿sí o no? Y según él se arrepintió, ¿cómo terminó? Muerto a espada. Por eso les digo que es bien delicado pensar que las cosas se pueden ajustar a como yo quiero, a como yo pienso. Dios dijo que el pueblo de Israel saliendo de Egipto, ¿a dónde tenía que ir? ¿A dónde? A Canaán. ¿Todos entraron? ¿Y por qué no todos entraron? ¿Por qué? Porque ellos vieron que la tierra de Galaad era buena para el ganado y tenían mucho. No nos metas allá, aquí, no déjanos con este ganado aquí. ¿A dónde tenían que llegar? Se quedaron la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. ¿Estamos de acuerdo? Mi pregunta es, ¿qué pasó después con esos? Con ese lugar. Ahí nació, ahí se desarrolló.
Y aquí nos lo dice este verso. Oseas 12, 11. Es Galad. La tierra de Galad es donde ellos se asentaron. Iniquidad. Porque se relacionaron con las tribus que se quedaron ahí. Porque Dios no iba a desechar esas tribus del otro lado del Jordán. Iba a sacar a las de Canaán, no a las del otro lado. Entonces forzosamente se relacionaron con ellos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y si se relacionaron con ellos, tomaron sus costumbres. Y si tomaron sus costumbres, ¿desobedecieron o no? ¿Cómo iban a pensar esa situación? Tengo que ser muy específico en las cosas que hablo, digo y pienso de las instrucciones divinas. Porque si no, caigo en una situación bien fuerte. Fíjense cómo la situación en Galad era compleja, era difícil. ¿Se acuerdan de Jefté? Jueces 11, 29 al 31. Jefté era un gentil, hijo de judío y de madre gentil. Entonces los hermanos judíos no lo querían y lo desecharon y lo corrieron y bla, 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 ¿no? Pero después los moabitas los atacaban y los molestaban y los robaban y los violentaban. Entonces, ¿qué hicieron los líderes de Israel? Oye, pues ¿sabes qué? Necesitamos a alguien que nos defienda. Y entre comillas le dijeron, pues tú que eres un vándalo y tus amigos vándalos, pues por favor ayúdennos porque no podemos con ellos. Y fíjense lo que hace Jefté, verso 29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés. Y de allí pasó a Mizpa de Galad. Y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Eran los amonitas, no los moabitas. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregases a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿Y quién salió? Y que le dijo: hija mía, has venido a hacer quebranto delante de Jehová. ¿Por qué? Porque las situaciones que traes en tu corazón nunca te deben mover a hacer algo o a decir algo en contra de alguien, porque no sabes lo que va a hacer Dios. No sabes lo que va a hacer Dios. Por eso es tan delicado abrir la boca. Pero oiga que es bien delicado abrir la boca. ¿Por qué? Porque tiene poder. Asimismo determinarás una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Entonces ellos empezaron a decir que esos montones de piedra eran sus altares. Y vamos a tener bendición, como decían aquí. Espérate. Ciertamente es vanidad, eso es lo que tú crees, pero Dios no está en la jugada. Y dice que sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Y si se sacrificaba en un altar que Dios no había ordenado, ¿qué era? Idolatría. Eso es lo delicado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no estamos sujetos a lo que Dios ha mandado, a lo que Dios ha dicho, entonces es un problema. Y aquí hay una situación de paralelismo en el verso. El primer elemento de paralelismo que hay en el verso es Galad con Gilgal. ¿Es lo mismo? Están enfrente uno de otro y los divide el río nada más. Pero mi pregunta, ¿es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo.
¿Y cuántos metros puede tener el río de ancho, por muy amplio que fuera? ¿100 metros? No los tiene, pero les regalo los 100 metros con todo y todo. No es lo mismo hacer un sacrificio en Galad que hacerlo en Gilgal. Por eso es tan importante obedecer puntualmente lo que Dios ordena. Es bien, bien importante. ¿Sí? Ahora, como vieron que la tierra era buena para el ganado, se quedaron Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Y le pidieron que se quedara, ¿no? Pero entonces Moisés les puso condición, ¿no? Van a tener que entrar y luchar con nosotros. Si no, no hay tierra. Nos íbamos, pero déjanos aquí. ¿Y cómo le hicieron para no tener problemas con esas tribus? Relacionándose con ellas. No hay otra forma. Por eso es bien importante escuchar, saber y conocer con quién te relacionas. ¿Por qué? Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿desobedeció Rubén? ¿Sí o no? Para mí sí. ¿Desobedeció Gad? Sí. ¿Desobedeció la media tribu de Manasés? Sí. Pero bueno, es que entraron. ¿Cómo terminaron? Ese es el problema. No es que pidas permiso y se te diga, bueno, pues si eso quieres. No, es obedecer la instrucción de Dios puntualmente. Puntualmente. Si Dios dijo que tenían que llegar a Gilgal, ¿por qué se quedaron en Galad? Es ese detalle, ¿me explico? Pareciera que es lo mismo, no es lo mismo. Dios ordenó 2 altares, dos memoriales. Uno en medio del río Jordán, de donde se sacaron las 12 piedras para ponerlas en Gilgal, y el otro en Gilgal, con las piedras del río. Recordamos eso, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se tenían que hacer los sacrificios? En Gilgal, y los estaban haciendo en Galad. Es importante. ¿Y por qué? Porque la obediencia a la instrucción es lo que te va a dar el crecimiento y la bendición. Repito, la obediencia a la instrucción es lo que te va a dar el crecimiento y la instrucción. Oiga, pero es que Dios conoce mis sentimientos, conoce mi corazón, sí, te conoce perfectamente. Pero, ojo, eso no te da derecho a desobedecerlo. No te da derecho. Y luego hay gente que se crea sus novelas y en sus novelas cree que Dios va a estar aplaudiéndole. No. Si yo te dije allá, ¿por qué te pusiste allá? Así de fácil, ¿no? Oiga, pero ¿dónde te dije que te pusieras? No ahí. ¿Y dónde te pusiste? Allá. Pero son 3, 4 metros. ¿Tú sabes por qué distancia te puedes salvar de una bala? ¿Metros? Centímetros. Milímetros. Imagínate que en lugar de estar parado te dijeron firmes, ahí quédate. Pues dices, ay, ¿qué tanto es tantito? ¡Fum! ¿Estamos de acuerdo? El otro día había una película en donde había minas terrestres y el experto en explosivos les dice, tengan mucho cuidado donde pisan, aún con la emoción y todo de los disparos, porque si no les da el disparo pueden pisar una mina y ahí quedan. Y entonces matan a una francotiradora, ya está, vámonos a continuar, y hace así el muchacho y ¡pum! Adiós. Porque no tuvo el cuidado. Estoy aquí parado, volteo, reviso y entonces me muevo.
¿Estamos claros? Ahí nos vamos a quedar y la semana que entra, terminamos este capítulo ya. Amén. ¿Tenemos preguntas, hija? Adelante. Amén. A ver, son dos cosas diferentes, porque la depresión es generada personalmente y el menosprecio es generado por un tercero. El menosprecio sí puede generar depresión en algunas personas, pero siendo hijos de Dios debemos recordar muy clara y puntualmente que Él nos ha dado una calidad. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, verso 11, si no mal recuerdo, Juan 1:11, no, Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio facultad, les dio poder, les dio autoridad para ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, esto es ser humano, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando una persona ha sido engendrado verdaderamente por Dios, no tiene que vivir esas situaciones porque el Señor Jesucristo vive en su corazón. Porque la oración de fe le pide al Señor Jesús que venga y more en el trono de su corazón. Y tiene que ser lleno o llena de la presencia del Señor Jesucristo en su corazón. Entonces, son cosas espirituales que no deben estar en un hijo o una hija de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Hanna. Sí, el Señor aborrece al pecador, aborrece al impío. Sí, lo aborrece. Y no porque peque, sino porque continúa pecando. Muchas gracias, te agradecemos mucho tu aportación. Salmos 5, 4 y 5. Amén. Dios te bendice. Gracias, Hanna, muy amable, y los bendice a todos. Nos vemos mañana con el estudio de Josué. Dios les guarda.